de esa época? ¿Cómo es tu nombre? Esto se acaba. Claudio Gavis era el guitarrista de Manal. De David Lebón Y Claudio Gavis. y Claudio Gavis. En todo caso, si lo encontrás en lugar del oso, o tenelo los dos y vemos cuál dejamos de lado. Dejamos el oso al final por las dudas, no falte, que nos va a faltar. Para el pueblo. Hoy es el programa 29, ¿no? No. 28. 28. 28. Cuando quieras. ¿Estamos? ¿No anda? Sí, está pasando. Para Cuando el pueblo, quieras. lo que es del pueblo. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un nuevo programa de Tejiendo Redes en esta cuarta temporada, el programa número 28. Acá estamos con Liliana Díez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adriana Mari. Buenas tardes. En este programa que se llama Tejiendo Redes, desde la política, La educación y la cultura. Ahí está. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos acá de invitados a el compañero Ariel Magirena, periodista de la televisión pública, integrante de Comuna y de Carta Abierta. El compañero Raúl Isman, que es docente universitario, también es periodista y tiene su blog Redacción Popular, donde también tiene un canal de televisión en el cual hace análisis de política internacional. Tengo un canal de televisión. Estás en un canal de televisión. Ahí está. Muy bien. Bueno, Entonces, y además recordemos a todos que Ariel Magirena forma parte aquí de la radiográfica y que tiene un programa que suele recordarnos Los domingos. los domingos. Los domingos por la mañana de 9 a 12, los domingos no son puro cuento, junto con Mario Sadra, que es un equipo delicioso. Gente muy Bueno, joven. nos alegra mucho que les vaya bien. Bueno, ¿de qué se trata todo el esto, Daniel? tema Contanos. hoy es un programa especial donde vamos a hablar sobre la violencia política y vamos a hacer un debate sobre los 70. Acá con los compañeros Raúl Isman, Ariel Magirena, que tienen visiones en algunos puntos diferentes sobre esa época de nuestra historia. Así que, bueno, para ponernos un poquito en tema, vamos a escuchar un poquito el tema que elegimos que sea como telón de fondo del programa de hoy. Bueno, para los que tenemos un poquito más de 40, 50, este es un tema que en Algunos de casados tienen más de 50. ¿Cómo? Algunos de casados tienen más de 50. Y a algunos no llegamos. Y algunos de solteros. Es un tema que cantaba Piero en aquella época cuando se iba la dictadura de Lanusse y pensábamos que ya nunca iban a volver, y así se cantaba también en esa época, no se van y nunca volverán. Después sabemos que no fue esto así, pero bueno, para entrarnos un poquito en el tema, nos gustaría que los compañeros nos hablen un poquito de cómo se instaura esta violencia en la sociedad, porque últimamente los medios lo que pretenden es tratar de decir que la violencia empezó en los 70 o en la década del 70 con la militancia juvenil y las organizaciones armadas, y eso le sirvió para fomentar, instaurar la teoría de los dos demonios, y es algo que en este momento, con la estigmatización de las organizaciones juveniles como la Cámpora y otras, están tratando de volver a hacer. Les doy la palabra a ustedes para que comenten un poquito ese contexto de dónde comienza la violencia en la sociedad argentina. Bueno, primero podríamos ver de qué manera aparece la violencia para interrumpir los procesos políticos. Cuando la patria se comenzaba a reconocer nación y se planteaba la posibilidad de constituir un Estado-nación, también se inauguró la violencia política. Fue violencia política el asesinato de Mariano Moreno, fue violencia política esos enfrentamientos
y la discusión enorme que cobraba vidas en muchos de los casos fue violencia política también como recurso para poder instalar esta idea libertaria, esta idea de conformar esta nación en un contexto en el cual muchos de nuestros países hermanos también estaban en el mismo debate y donde los que nosotros llamamos próceres, que son los padres de nuestra patria grande, decidieron comenzar a hacer, en virtud de esa misma violencia que era política, aunque se declarara una guerra contra el colonialismo, era violencia política, construir las independencias que algún día podrían confluir, y ellos ya lo estaban adelantando, sobre todo personajes como Martí o como Bolívar, conformar la gran nación latinoamericana o sudamericana. Raúl, a ver. Bien, yo no estoy en desacuerdo con lo que dice Ariel, pero voy a referirme a otras cuestiones. Tal vez partiendo de lo teórico. Max Weber, un sociólogo conservador alemán, dice que la violencia es intrínseca a toda relación humana. O sea, no solamente a la política, a toda relación humana tenemos violencia. Ahora, ¿para qué se usa la violencia política en Argentina? Tiene que ver con el contexto de cada proyecto. Ariel hablaba algo del siglo XIX. El Estado-Nación se construyó sobre la base de la liquidación del gauchaje federal y de la matanza de los pueblos originarios. No hubiésemos tenido Estado-Nación sin todo eso. Cuando aparecen los anarquistas como expresión del movimiento obrero, sufren la violencia política en diversas represiones que les realiza el Estado bajo el mandato del comisario Ramón Falcón, que luego fue ajusticiado por un anarquista. La Semana Trágica son otra forma de violencia. Bien, viniendo hacia lo contemporáneo, porque podríamos estar hablando horas de la violencia política en la Argentina, la violencia argentina contemporánea no aparece con la muerte de Aramburu, aparece el 16 de junio de 1955, cuando el pueblo fue masacrado por la aviación naval. Luego, ¿qué si no violencia política? Impedir el nombre de Perón, Evita, CGT, Unidad Básica, Partido Justicialista, la violencia más simbólica que te impide hablar. O sea, no podía. Facundo Cabral se burlaba diciendo: yo soy el colectivero con la foto de Gardel, el chupete de Gigante y también el que te jede por Perón. Eso es violencia, y que ni hablar de la violencia que se le aplicó a los primeros resistentes peronistas. La respuesta que se dio al pueblo fue reaccionar a la violencia con más violencia. Precisamente entramos en una segunda etapa que tiene que ver con la resistencia peronista, y esta tiene que ver con la respuesta del pueblo a la violencia institucional, digamos, ¿no es cierto? Bueno, no hay dudas de eso. Imaginemos que se había inaugurado un nuevo paradigma durante esos 10 años que duró el gobierno de Perón, un paradigma de derechos. Se había incluido todos esos derechos por primera vez en la historia de la humanidad dentro de una Carta Magna. En 1949 los derechos de la clase trabajadora estaban incluidos, los derechos de los desposeídos, los derechos de los ancianos, los derechos de los niños. Y esto ocurría, fíjense, también ese paradigma que se había instalado en la década del 40 y del 50 también había inaugurado una nueva forma de democracia participativa, inexcluyente, donde las mujeres, por ejemplo, pudieron votar, algo que a nosotros ahora nos parece inverosímil, que haya algún momento de la historia en el cual se consideraba que la mujer no tenía derecho al voto. La Argentina en 1947 sanciona la ley, en el 49 tiene a la mujer como protagonista de un proceso electoral, y estamos hablando de 20 años antes de que fueran universales las elecciones en Estados Unidos, la gran potencia de la democracia occidental, porque en el año 67, cuando en Argentina se sanciona la ley del voto femenino, todavía estaba prohibido el voto para los negros. 48. Pues dijiste 67, 48 fue la ley de Perón. 48, bueno, se discutió tiene todo el proceso de discusión en el año 1947 y se sanciona en el año 48, pero entre otras cosas, en el año 49 se dicta la gratuidad de la enseñanza universitaria. Son paradigmas que continuaron, muchos de ellos, en la historia. El hecho del voto femenino y de la gratuidad universitaria son algunos de ellos, pero después, ¿cómo se podía destruir ese paradigma democrático, incluyente, que se había
inaugurado en la Argentina, solamente mediante violencia podía quitársele por la fuerza a un pueblo derechos que ya estaban adquiridos. Así se reforma, o mejor dicho, se resucita la Constitución de 1853 y se introducen algunas modificaciones con pretensión de reforma constitucional que resumen, que reducen aquellos derechos plasmarios en apenas una declaración en el artículo 14 bis, que yo siempre digo, parece que a la historia contemporánea le hubieran llegado desde otro planeta e introducido en su constitución derechos que todo el mundo dice, mirá, qué progresista este artículo 14. Y el artículo 14 bis no es más que la mentira, ¿no? la simulación para poder quitar precisamente todos esos derechos que estaban plasmados en otra constitución. Era el contexto de violencia institucional que tenía la dictadura, que había comenzado con el bombardeo que señalaba recién Raúl, necesariamente iba a obtener una resistencia. Y esta resistencia también cobró vida. Bien. Yo quisiera ampliar algo que dijo Ariel, porque no es que dijo algo que sea falaz, me parece que fue incompleto. Parte de la violencia en general es el silenciamiento de la voz de las mujeres. Ariel reconoció con corrección que la mujer tuvo derecho a su voz electoral con la ley Eva Perón. Pero desde tiempo antes, y creo que esto el peronismo lo modificó, la mujer no tenía derecho a cobrar su sueldo. Mi abuela era obrera, trabajaba, bancaba a los hijos, y el marido, que era un vago, era el que cobraba el sueldo. Pequeño detalle que ha sido silenciado. Y fíjate que Ariel hizo mención a la fecha 1967, en 1968 o 69, la mujer tuvo derecho a comprarse una propiedad. Fíjense que la lucha por darle a las mujeres la voz no termina con la ley Eva Perón y sigue hasta el día de hoy. Eso también es violencia cuando se le niega la voz a las mujeres. Ahí está. Para no negarle la voz a las mujeres, acá me están haciendo señas, vamos a un primer tema musical, vamos a ver si pasamos el tema de Delito. Pero tiene que ser cantado por una mujer. ¿Cómo? Para no negarle la voz a las mujeres, lo tendría que cantar una mujer. Es verdad. ¿Pueden, si tienen algún comentario, alguna pregunta para todos los compañeros? Sebas, después de esto poner la pauta. Después, antes de que volvamos, pone otra vez el de Piero. Entre paréntesis, no es una crítica, pero había una cantata que se llama Montoneros, debería haberse, de Huerca y Mapu, debería haber sido, tiene que estar en YouTube, debería ser resucitado alguno de esos temas. Fíjate si encontrás en YouTube la cantata Montoneros de Huerca y Mapu. Y la ponemos después de la tanda, si la encontrás después de la próxima tanda de las 3:30. Es verdad, no me acordaba de eso. El otro día hace como 3 meses... Que ataca la arteriosclerosis más que a mí. Sí, el Centro Cultural de la Cooperación, y viste que tienen un puestito ahí donde venden... Y no tenía un mango para comprarlo. ¿Qué tenían? De Huerca y Mapu tenía la cantata Montonera. Mañana vienen mis hijos y les digo que me la bajen directamente de internet. Ahí está. Sí, si vos pones en YouTube, supongo que se podrá escuchar por la radio. Pero le digo a mis hijos que me lo bajen y después lo escuchan en el MP3. Ahí está. Ahí para tenerlo. Y me lo mandas por mail. Son archivos muy pesados para mandar, pero te lo pongo en un pendrive y te lo paso cuando nos veamos. No, Pene Rigate es muy rico para comer
aunque vos le des un doble significado a la palabra, si se tratase de una mujer, el pene rigate es rico para comer. Y como a mí me gustan los fideos y los cocino de distintas maneras, como por ejemplo en un guiso de mondongo o con estofado, con 4 quesos, los pene rigates son muy ricos en ese caso. En cualquier guiso. ¿Qué quiere decir? Y debe ser, pene tiene una forma parecida, Sí, sí. y rigate debe ser algo en italiano. Algo en italiano es Seguro. seguro, bueno, pero no. Rigati me suena a arrugado. Ah. No, pero no son fideos arrugados.